PowerPoint. En el libro de Hechos vamos a encontrar una cita de la palabra de Dios en el capítulo 2 y en el versículo 42. Libro de Hechos, capítulo 2 y el versículo 42 nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y luego nos dice el versículo 44: y todos los que habían creído, ¿cómo dice la Biblia que estaban? Dice la palabra de Dios que estaban juntos y tenían en común unas cosas, todas las cosas. Versículo 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según cada uno tenía necesidad. Versículo 46: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Cómo estaba este remanente? ¿Estaban unidos? ¿Estaban unánimes? Ahora, ¿ustedes creen que eso pueda ser posible con estas 4 iglesias que están aquí reunidas? Yo lo creo, porque lo he mirado. Y si nosotros nos proponemos, podríamos lograr ese campamento con la ayuda de Dios. Sería cuestión de que nuestro hermano Marco, el pastor Eliseo, un servidor y los hermanos de aquí de la manada pequeña nos pusiéramos de acuerdo para hacer ese campamento como lo marca la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y ustedes mirarían que ese sería un gran testimonio para todos los demás que están a nuestro alrededor. Así que vamos a dejarlo en mente, vamos a dejar que el Espíritu Santo siga trabajando y vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable en esta tarde de Día del Señor. Claro que sí, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que pone el mismo sentir, el mismo querer, el mismo caminar. Así que después de, si esperábamos una respuesta, pues ya el Señor está hablando. Y con esas palabras los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para que vayamos a escudriñar la palabra de Dios. Amantísimo Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos, Señor, este remanente puestos de rodillas cumpliendo tu mandato. Porque dejaste registradas en tu palabra escrita, Señor, que en el nombre de Jesús se debe de doblar toda rodilla, de lo que está arriba en el cielo y debajo de los cielos. Y dejaste escrito, Señor, que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para honra y gloria tuya. Y en una manera, Señor, de agradecimiento, y en una manera, Señor, de respeto y temor a ti, nos inclinamos de rodillas. Porque queremos, Señor, compartir de ese sentir que sienten tus ángeles, tus querubines, tus serafines, que se inclinan y te dicen: Santo, Santo, Santo. Con este silencio solemne, Señor, te pedimos y te suplicamos que envíes a tu Espíritu Santo, para que sea Él quien nos hable a cada uno de nosotros en estas horas de tu día sagrado.
Y que al concluir, Señor, este estudio, podamos decir ciertamente Jehová ha hablado. Y a mí, Señor, como cada vez te lo pido, te ruego y te suplico, Señor, que pongas el tono de voz correcto, que pongas mi mirada correcta, que pongas, Señor, tus escritos en mi mente. Y sobre todo, Señor, que cuando leamos tu palabra y leamos los escritos, Señor, podamos sentir como aquellos hombres que iban contigo camino en Emaús, que les ardía el corazón como tú les abrías las escrituras. Y así queremos, Señor, que tú hagas con nosotros. Así pues, Señor, nos vamos a levantar convencidos de que tú has escuchado nuestra oración. Porque te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Los voy a invitar a que abramos la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 6 y el versículo 1. En el Evangelio de Marcos, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 1. La palabra de Dios nos dice: y salió él de allí y vino a su tierra, y le siguieron sus discípulos. Y llegando el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos, oyéndole, estaban atónitos, diciendo: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Qué tales maravillas son hechas por su mano? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo y de José, y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Aquí nos habla el Señor Jesús y nos da una referencia de lo que Él era. Y nuestro estudio va a estar basado en la vida del Señor Jesús, en sus discípulos y en su ministerio. Pero vamos a mirar nosotros una cita donde al Señor Jesús, como a muchos de nosotros, utilizaron esta palabra en referencia hacia Él. Y la palabra que utilizaron en referencia hacia Él fue la que nosotros miramos en la parte de arriba de nuestra pantalla. ¿Cuántos han oído esta palabra? Disidente. Yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí. Y muchas veces cuando nosotros escuchamos la palabra disidente, a veces nos encontramos en el valle de la indecisión, porque no sabemos qué significa la palabra disidente. Sin embargo, vamos a mirar que esta palabra disidente significa lo que nosotros miramos aquí. Es una persona que decide, que se muestra contrario a determinada opinión, creencia, doctrina u organización. Esa es una persona disidente, alguien que no está de acuerdo con algo determinado, alguien que no está de acuerdo con la opinión de alguien más, alguien que no está de acuerdo con la creencia de otro, y alguien que no está de acuerdo en doctrina y organización. Entonces, cuando la persona no está de acuerdo con esas categorías, se le considera un disidente. Entonces, vamos a mirar nosotros que ya dejamos definido qué es la palabra disidente.
De este lado, ¿qué es disidente? A ver, ¿quién me quiere contestar de este lado? Una demuestra determinación y una opinión diferente a los demás. Es alguien que tiene una opinión diferente, que tiene doctrina diferente, que muestra algo diferente en cuanto a organización también. Ahora, vamos a pasar al segundo paso. ¿Sabe alguien quién fue el primer disidente? Vamos a leer lo que dice Historia de la Redención, página 15. Y el contexto viene hablando de alguien que ustedes conocen. Noten lo que dice en Historia de la Redención, página 15. Argumentaron, hablando, ese es el contexto, que el hecho de que Cristo recibiera honores especiales de parte del Padre en presencia de los ángeles no disminuía la honra que Lucifer había recibido hasta entonces. Los ángeles lloraron. Ansiosamente intentaron convencerlo de que renunciara a su propósito malvado para someterse a su creador. ¿De quién está hablando? De Lucifer, de Satanás. Sigue diciendo la cita. Pues todo había sido hasta entonces paz y armonía. Y que era una pregunta. ¿Y qué era lo que podía incitar esa voz rebelde y disidente? ¿Quién fue el primer disidente ahora con respecto a esta cita? ¿Quién? Satanás. ¿Contra quién se rebeló Satanás? Contra Dios. Ahora, si aplicamos esta cita a lo que significa disidente, Satanás se rebeló contra determinada opinión. ¿Cuál opinión? La de Dios, la de Cristo. Luego sigue diciendo, se rebeló contra ¿cuál creencia? Contra la creencia de Dios. También se fue en contra de la doctrina de Dios y terminó en contra de la organización de Dios. Ese fue el primer disidente. Vamos a mirar que algunas características de este disidente que se reveló en el cielo. Lucifer no quiso escucharlos. ¿Qué fue lo que no quiso hacer Lucifer? ¿A quién no quiso escuchar? A Dios. Noten lo que sigue diciendo. Se apartó entonces de los ángeles leales. ¿Qué más hizo Lucifer? ¿Se apartó de quién? Los ángeles leales, ¿a quién obedecían? A Dios. Acusándolos de servilismo. ¿A quién servían los ángeles leales? A Dios. Estos se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos. Y noten lo que hace un disidente. Por incitar a la rebelión. ¿Contra quién se rebeló Lucifer? Contra Dios. ¿Contra qué más? Contra su ley, contra su creencia, contra sus doctrinas y contra su organización. Ahora, cuando estoy hablando de organización, estoy hablando de organización celestial. Nosotros aquí la semana pasada estudiamos cuántas iglesias hay. Una sola iglesia. Y esa iglesia comenzó en el cielo. Allá empezó esa iglesia. Noten lo que sigue diciendo. Les prometió un nuevo gobierno. ¿Qué les prometió Lucifer? Mejor que el que tenía entonces. En el que todo sería libertad. Es decir, ¿qué es lo que no iba a haber en ese gobierno?
no iba a haber ley. Sigue diciendo, muchísimos expresaron su propósito de aceptarlo como su dirigente y comandante en jefe. Ahora este disidente ya no está solo. ¿Qué es lo que ahora tiene? Tiene adeptos, tiene alguien más que piensa como él, que se revela en contra de Dios, que se revela en contra de la ley, que se revela en contra de su creencia, que se revela en contra de su doctrina. Ahora, vamos a mirar otra cita. Y ustedes van a mirar esta declaración de quién es. ¿Quién fue el que pronunció que Lucifer era un disidente? Los ángeles y Dios fueron los que presentaron que él era un disidente. Pero ahora vamos a mirar nosotros otro ejemplo de otra manera. Jesús, y esto se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 65. Jesús parecía conocer las Escrituras desde el principio al fin y las presentaba con su verdadero significado. Los rabinos se avergonzaban de ser instruidos por un niño. Sostenían que incumbía a ellos explicar las Escrituras y que a él le tocaba aceptar su interpretación. Sigue diciendo la cita. Se indignaban porque él, es decir, Jesús, se oponía a su palabra. Sigue diciendo, sabían que en las Escrituras no podían encontrar autorización para sus tradiciones. Se daban cuenta de que en comprensión espiritual Jesús los superaba por mucho. Sin embargo, se airaban porque no obedecía sus dictados. No pudiendo convencerle, buscaron a José y a María y le presentaron su actitud, ¿cómo dice ahí? Y le presentaron a María y a José su actitud disidente. Así sufrió él reprensión y censura. ¿Cómo llamaron ahora al Señor Jesús en esta cita? ¿Quién llamaron a Jesús disidente en esta cita? Los judíos. ¿Y quiénes eran los judíos? Los rabinos. Ahora, encontramos que por un lado Dios llama disidente a los que se rebelan en contra de la ley de Dios, a los que se rebelan en contra de su gobierno, a los que van en contra de Dios de acuerdo a sus doctrinas, puntos de pensamientos que Él dejó establecido. Sin embargo, encontramos por otro lado que ahora no es Dios, sino que los hombres dictan también un nombre a cierto grupo de personas que no se someten a su gobierno y los tachan con este nombre, disidentes. Ahora, ¿por qué los tachan disidentes? Número uno, porque estos disidentes conocen las Escrituras, porque estos disidentes conocen las Escrituras desde el principio hasta el fin. ¿Cuál es el libro que nos enseña desde el principio hasta el fin? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y eso es la palabra de Dios. Sigue diciendo. Número 3. Estos disidentes que los fariseos llaman presentan con su verdadero significado las doctrinas y las creencias. Hay un libro que el pastor Eliseo a mí me regaló. Más bien son dos. Y uno de ellos se llama Las profecías de Daniel y Apocalipsis. Si usted lee esos libros de las profecías de Daniel y Apocalipsis,
usted va a encontrar el verdadero significado de las profecías que Dios le reveló a su pueblo y a su mensajero, en su significado real y verdadero. Sigue diciendo la cita. ¿Por qué es que los llaman disidentes? Número en rojo dice, porque se oponen a la palabra de ¿quién? De los hombres, porque prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres, porque tienen grabado en la mente Hechos capítulo 5 y versículo 29, cuando dice Pedro, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego sigue diciendo, ¿por qué es que los llaman disidentes? Porque estos disidentes a los cuales los rabinos llamaban, no van a compartir sus tradiciones. No van a participar de sus tradiciones, se van a apartar de esas tradiciones. Y también sigue diciendo, porque estos disidentes no obedecen los dictados de los hombres. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí no entramos en esa categoría? Por eso es que nos van a llamar disidentes. Sin embargo, en una página de la iglesia adventista salió una nueva definición de disidente. Esta definición de disidente, de acuerdo a ellos, tienen estos puntos. En la página Recursos Bíblicos, ellos llaman disidente a los que enseñan que la iglesia adventista es Babilonia. Ellos llaman disidente no solamente esta página, sino todos aquellos que pertenecen a la organización, también llaman disidente a los que enseñan que no hay que devolver el diezmo porque los pastores se lo roban. También llaman disidente a los que les gusta poner fechas para la segunda venida de Cristo y para los eventos escatológicos. Ellos también son disidentes. También le llaman disidentes a los que citan la Biblia y a Elena de White a su propia conveniencia. También llaman disidente porque, de acuerdo a ellos, el centro es una nueva luz que tienen para el pueblo. También le llaman disidentes a los que enfatizan solo verdades a media y nunca las verdades esenciales para la salvación. También le llaman disidentes a los que hablan mal y critican a los pastores que están proclamando el mensaje de Dios. Y ellos llaman disidente a los que proclaman solo ataque y para crear división. Así es como llaman disidente también a este grupo de personas de acuerdo a la iglesia. Ahora, vamos a mirar nosotros lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. Vamos a movernos a Jeremías en el capítulo 1. Y en el versículo, Jeremías capítulo 1 y el versículo 10, noten lo que dice la palabra de Dios. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. ¿Y para qué puso Dios a Jeremías? De acuerdo al versículo 10. Dice la palabra de Dios, y te he puesto sobre reinos para arrancar. ¿Para qué más? Para destruir. ¿Para qué más? Para arruinar. ¿Y para qué más? Para derribar. ¿Y qué más? Para edificar y para plantar. ¿Para qué puso a Jeremías? ¿Es una obra fácil? ¿O es una obra difícil?
Ahora, si usted tiene que derribar, ¿qué es lo que va a derribar? Pues va a derribar lo que Dios no puso en su iglesia. Y va a derribar las doctrinas que Dios no puso en su iglesia, las creencias que Dios no puso en su iglesia, las tradiciones que Dios no puso en su iglesia. Y entonces cuando usted derriba todo eso, ahora tiene que empezar de nuevo a plantar y a edificar. ¿Qué más sigue diciendo la mensajera del Señor? Noten lo que ocurrió con Jesús, de acuerdo a Marcos capítulo 6. Sus hermanos, como se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de quién. ¿De quién estaban los hermanos de Jesús? ¿Del lado de quién? Por eso no te sorprendas que en la actualidad tus hermanos estén del lado de los rabinos. Porque si esto hicieron con el tronco, el Señor Jesús dijo que no harán con las ramas. Ahora, sigue diciendo la cita. Insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. ¿Qué dicen los hermanos de Jesús? ¿Que hay que obedecer a quién? Que hay que obedecer a los hombres en vez de Dios. Y que hay que aceptar las tradiciones en lugar de la palabra de Dios. Sigue diciendo, hasta tenían, noten, esto es lo que a mí me sorprende, hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que la palabra de Dios. ¿En qué se habían convertido los rabinos? Se habían convertido en dioses de hombres. Ustedes han leído testimonios para ministros donde dice falsos dioses. ¿Y saben qué es lo que dice ese capítulo de falsos dioses? Donde dice no tendrás dioses ajenos. Está hablando de los pastores que los hombres han hecho dioses y que prefieren una voz de un hombre que la voz de la palabra de Dios y que se quedan con la palabra de los hombres en vez de quedarse con la palabra de Dios. Pero noten lo que sigue diciendo. Y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. ¿Qué les molestaba a los hermanos de José? Que Jesús sabía discernir entre lo que es de Dios y lo que es de los hombres. Esto les molestaba mucho. Aquí nosotros tenemos a una hermana en nuestro medio que está estudiando con nosotros. Lleva 2 sábados guardando el día del Señor. Amén. Y un día la hermana dice que andaba trabajando ahí el sábado y dice que le llegó como un pensamiento a la cabeza. Nosotros sabemos quién le mandó ese pensamiento. Y ella dijo en el pensamiento, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Si este es el día del Señor. Ese mismo instante dice que fue y le dijo a su supervisora, si no me equivoco, ya no voy a trabajar más los sábados. ¿A quién prefirió ella obedecer? A Dios antes que a los hombres. Pero la cita sigue diciendo, condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. ¿Cómo van a llamar a los que prefieran obedecer a Dios antes que a los hombres? Yo creo que le voy a pedir a nuestros hermanos que están allá atrás que mejor se me sienten.
porque me están distrayendo aquí a mis hermanos y si no, pues estamos predicando una cosa y estamos haciendo otra cosa. Y pues, con el amor y el cariño, como tenemos todo el sábado y toda la noche, pues después de terminar con el estudio de su palabra, podemos seguir acomodando los preciosos regalos que Dios nos ha mandado. Y como dijo el profeta Isaías, habla, Señor, que tu siervo escucha. Sigue diciendo la palabra de Dios y la mensajera. Les asombraba el conocimiento y la sabiduría que manifestaba al contestar a los rabinos. ¿Qué les molestaba a sus hermanos de Jesús? Que él era muy sabio, pero no aparte de sabio. ¿Qué más le molestaba? Que él era contestón, que él era respondón, que a él con algo que no le parecía, que no iba de acuerdo a la palabra de Dios, les contestaba y les respondía. Y por contestarle y responderle lo que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios, le dijeron, que se nos pone como respondón y contestón, este es un disidente porque no está de acuerdo con nosotros. No se somete a nuestras leyes, a nuestras tradiciones, a nuestras costumbres. Y sigue diciendo la mensajera, sabían que no había recibido instrucción de los sabios, pero no podían menos que ver que los instruía a ellos. ¿Qué más se molestaba? Que ahora este niño venía y los instruía ¿a quién? A los rabinos. Y eso les molestaba. Recuerdo en una ocasión que estaba allá en la iglesia de Oceanside. La iglesia tiene 3 pisos. El tercer piso era el lugar donde llevaban a los respondones y a los contestones. Allá, al tercer piso. Y si a mí me llevaron unos 8 veces, fueron pocos. Pero en una de esas veces, el pastor que venía egresado de la Universidad de Andrews con una maestría en divinidad, me dice a mí, ¿tú qué me puedes enseñar? Por eso cuando yo leo las palabras de las citas del Espíritu de Profecía, yo digo, estas palabras no fueron inspiradas por un ser humano, fueron inspiradas por Dios. Y se cumplen al pie de la letra. Sigue diciendo la cita. Reconocían que su educación era de un carácter superior a la de ellos, pero no discernían que tenían acceso al árbol de la vida, a una fuente de conocimientos que ellos ignoraban. Todo esto desagradaba a sus hermanos, siendo mayores que Jesús. Les parecía que él debía estar sometido a sus dictados. Le acusaban de creerse superior a ellos y le reprendían por situarse más arriba que los maestros, sacerdotes, gobernantes del pueblo. Con frecuencia le amenazaban y trataban de intimidarle, pero él, ¿cómo dice la mensajera del Señor? Pero él seguía adelante, haciendo de las escrituras, ¿qué cosa? ¿En qué se guiaba el Hijo de Dios? ¿En qué se van a
guiar los disidentes modernos La en palabra. las escrituras, en la palabra de Dios. Ahora, cuando digo disidentes modernos, para Dios solamente hay una clase de disidentes. Y esos son los que tienen como padre al diablo. Esos son los disidentes, los que van en contra de la ley de Dios, los que van en contra de lo que Dios dejó establecido, los que van y prefieren mejor las tradiciones de los hombres que los mandamientos de Dios, los que ponen en primer lugar al hombre antes que la voluntad escrita por Dios. Sin embargo, Satanás también tiene a sus ecuaces para llamarle a los hijos de Dios disidentes. Me voy a saltar estas citas. Muchos, dice la mensajera del Señor, que carecen de vida espiritual tienen sus nombres en los registros de la iglesia. ¿Pero qué dice ahí? Pero no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Pueden figurar en la lista de miembros, pero no están unidos al Señor. Quizá sean diligentes en el cumplimiento de determinados deberes y se consideran y ser considerados como seres vivientes, pero muchos están entre los que tienen nombres de que viven y están muertos. Es decir, puede ser que mi nombre está en los registros de la iglesia, pero ¿dónde no aparecen? En los registros del cielo. Por eso ella dejó escrita esta cita en la Review and Herald del 10 de febrero de 1891. No somos salvos como una secta. ¿Cómo dice ahí? Ninguna denominación tiene virtud alguna para que consigamos el favor de Dios. ¿Somos salvos por pertenecer a alguna denominación? ¿Por pertenecer a alguna secta? ¿Por pertenecer a algún ministerio? El favor, dice aquí, somos salvos individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. ¿Cómo somos salvos? Individualmente. Voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1. Hechos, capítulo 9, y el versículo 1. Dice la palabra de Dios. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y pidió de él cartas para las sinagogas de Damasco, para que si hallase algunos de este camino, ya fuesen hombres o mujeres, los trajeren presos a Jerusalén. ¿Qué encontramos nosotros ahí en estos versículos? ¿Saben qué es lo que yo veo ahí? Un disidente persiguiendo a otro disidente. Y yo miro ahí el choque de dos disidentes, dos estilos de disidencia. Mientras los discípulos
quienes fueron enseñados por su maestro, el Señor Jesús, buscando obedecer la palabra de Dios, iban y eran considerados los de este camino, predicando el evangelio y enseñando la palabra de Dios. Venían otros, en este caso Saulo, que también creía que estaba haciendo la obra de Dios. Y sin embargo, miramos que uno persigue a otro. ¿No será acaso que eso es también lo que ocurre hoy en día? Que un cristiano persigue a otro cristiano, que un disidente persigue a otro disidente. Noten, en el tiempo de los reformadores, ¿quiénes eran los disidentes? En el tiempo de los reformadores, algunos manifestaban temor por la influencia que podrían ejercer en la iglesia los que estaban en error, y por esta razón se elaboraron férreos reglamentos para que la gente común no pudiera leer e interpretar las escrituras. ¿Saben qué es lo que enseñan hoy en día? Que los únicos que tienen derecho para interpretar la palabra de Dios son los teólogos, los pastores. Ellos son los únicos que tienen esa capacidad para interpretar las escrituras. De este modo, la iglesia adoptó la tiranía, noten lo que dicen, contra toda disidencia. En esa época, ¿quiénes eran los disidentes? Los reformadores. ¿Y qué querían hacer los reformadores? Reformar la iglesia. ¿Cuántos de los que están aquí alguna vez quisieron reformar su iglesia? ¿Qué les ocurrió cuando quisieron reformar su iglesia? Llega otro hermano con otra predicación a atacar ese mensaje. O otra mete en cizaña. O otra te empiezan a hacer poco a poco a un lado. Te empiezan a dar poca participación. Te empiezan a excluir de las juntas de reuniones, de tomar decisiones. Y poco a poco te van haciendo a un lado hasta llegar al punto de, si te quedas en ese lugar, llegar al punto de convertirte, lo que dice Isaías 58, convertirte en un perro mudo, que te quedas ahí adentro, pero no puedes hablar. No puedes dar el mensaje. Los callan, están callados. Les han puesto un bozal. Sigue diciendo. Nunca. ¿Cuándo es nunca? Nunca. Nunca debiéramos permitir que prevalezca la idea de que solo unos pocos privilegiados disponen de un conocimiento de las escrituras y que todos deben acudir a ellos. Uno u otro pastor favorito como autoridad para sus doctrinas se debieran educar al fiel a investigar las escrituras por sí mismo, a que se atreva a pensar por sí mismo, a que tome la Biblia como su libro guía, su norma de fe. ¿Qué dice ahí que le tenemos que enseñar al pueblo? A seguir al pastor Eliseo. ¿Qué dice ahí? A seguir el libro de la guía. A seguir la palabra de Dios. A seguir las palabras que Él ya dejó inspiradas. Porque las mías puede ser que Dios me utilice, pero no son inspiradas.
Las mías son utilizadas por el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo el que es inspirado, y es Él el que dejó inspirada estos libros y la palabra de Dios. Por eso la mensajera nos dice y nos recalca siempre, y eso es lo que yo siempre les enseño a mis hermanos. Olvídense, y ustedes lo han escuchado aquí muchas veces, y en los diferentes lugares donde yo he ido. Olvídense de Gambetta, olvídense de Esteban Bor, olvídense de Oliver Coronado, olvídense de todo pastor favorito y vayan a la palabra de Dios, a los testimonios. Sentémonos, estudiémonos, porque ese mismo espíritu que inspiró a la palabra y los testimonios es el mismo espíritu que está hoy en día para inspirarte a ti. Amén. Y cuando cada uno haga esa obra, no va a haber solamente un hombre, van a haber muchos. Y ese es el que va a ser el Elías de este tiempo. Por eso sigue diciendo aquí, aunque la herejía pueda erguir audazmente su cabeza e insultar la verdad con ideas pervertidas, falsas interpretaciones y tergiversaciones de las Escrituras, los reformadores no aplicaron ningún mecanismo destinado a suprimir la libertad religiosa. Esto es para nosotros. Y si nosotros no nos preparamos, como dijo el pastor, cuando venga la hora de prueba, estaremos del lado de los otros disidentes. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, ¿en qué se van a unir? En puntos comunes de doctrina, influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles ¿contra quién? Contra los disidentes vendrá de por sí sola. Conflicto de los Siglos, página 439. ¿Contra quiénes es que viene ese ataque? Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezará en varios países un movimiento simultáneo para destruir ¿a quiénes? A los disidentes. Conforme vayas acercando el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. ¿Qué otro nombre te van a poner? ¿Sabes que allá en Polonia la iglesia adventista del séptimo día luchó para que se les quitara ese nombre y no se les llamara más secta, sino que se les llamara iglesia, no secta? Sigue diciendo, se convendrá en dar una noche el golpe decisivo que reducirá completamente al silencio la voz, como dice ahí, disidente y reprensora. Este es el Elías que van a perseguir. ¿Quién lo va a perseguir? Acab, Jezabel y los profetas de Baal. En este entonces será el dragón, la bestia y el falso profeta. Pero ¿sabes por quiénes va a estar compuesto el dragón, la bestia y el falso profeta? Nota lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. ¿Quién es el que te va a perseguir? ¿Quién es el que te va a llamar disidente? El Evangelio de Juan, capítulo 16 y el versículo 1.
estas cosas os he hablado para que no te escandalices. Os echarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. ¿Quién te va a sacar de la sinagoga? Vamos a leerlo. En San Mateo, capítulo 24 y el versículo 9. ¿Por qué es que te van a sacar de las sinagogas? Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones. ¿Por qué causa? ¿Por causa del nombre de quién? Date cuenta que es por causa del nombre de Jesús, no es por causa de ninguna iglesia, de ningún ministerio o por seguir algún pastor, es por causa de Jesucristo. Sigue diciendo en el libro de Lucas, capítulo 21. La palabra de Dios nos dice en el versículo 16, Lucas capítulo 21 y el versículo 16. Y seréis entregados aún por vuestros, ¿cómo dice ahí? Perdón, ¿cómo dice? ¿Quién va a ser el que te va a expulsar de la sinagoga? ¿Quién va a ser el que te va a entregar? ¿Quién va a ser el que te va a llamar disidente? Sigue diciendo la palabra de Dios. Y seréis aborrecidos, dice, entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, vuelve a decir el Señor Jesús. Ahí en Lucas capítulo 6 y el versículo 22. Noten lo que dejó escrito la palabra del Señor. Para que cuando estas cosas os sucedan, acordaos que ya os lo había dicho. Por eso el Señor Jesús dice, bienaventurados seréis. ¿Cómo dice la palabra de Dios? ¿Y qué es bienaventurado? Feliz. Entonces debería de decir, feliz serán cuando los hombres, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo tenemos que sentirnos cuando nos aborrezcan? ¿Por qué debemos de sentirnos felices? Porque es por la causa de Dios. Porque hay una causa principal, como dice Jason, por la causa de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y cuando os aparten de sí, cuando, ¿qué dice ahí? ¿Y qué es apartarse de sí? Cuando te separen, cuando te borren de la iglesia, cuando te expulsen de la iglesia, ¿cómo debes de sentirte? Feliz, contento, gozoso, porque estás participando de la gloria de Dios. Estás participando de los sufrimientos que Él padeció. Y a esos, a muy pocos, Dios les da ese privilegio. Sigue diciendo la palabra de Dios. Feliz deben de ser cuando os vituperaren y desecharen vuestro nombre como malo. ¿Cómo te van a llamar? ¿Cómo dice ahí la palabra de Dios que te van a llamar? Para que te llamen malo, van a hablar de ti, te van a levantar falsos,
Y si hay algo que tú tienes que perder para dar este mensaje, es lo que muchos hoy en día cuidan como oro sagrado. ¿Y saben qué es lo que es? La reputación. Si tú quieres dar este mensaje, como dijo el pastor Alonso Trevier Jones, sépate que tienes que saber que vas a perder tu reputación. Y si no estás dispuesto a perder tu reputación, dice el pastor Alonso, es mejor que ni siquiera intentes dar este mensaje, porque te van a denigrar por los suelos por causa del nombre de Jesús. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y desechar en vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con estos que van a ser entregados por amigos, hermanos, padres, parientes? El pueblo de Dios, para ese entonces el pueblo disidente, algunos en las celdas de las cárceles, otros escondidos en ignorados escondrijos de bosques y montañas, invocan aún la protección divina, mientras que por todas partes compañías de hombres armados, instigados por legiones de ángeles malos, se disponen a emprender la obra de muerte. Entonces, en la hora de supremo apuro, es cuando el Dios de Israel intervendrá para librar a sus escogidos. ¿Quiénes van a ser esos escogidos? Los que el mundo va a considerar como disidentes, porque prefieren obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Sabes quién te va a perseguir? Aún todavía más detallado. Vamos a leerlo en el libro de los Salmos. En el capítulo 55 y en el versículo 2, la palabra de Dios todavía nos revela más directamente quién es el que nos va a perseguir. Salmo 55 y el versículo 12. ¿Por qué no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado? Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Y el versículo 13 dice, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos caminábamos dulcemente los secretos y a la casa de Dios andábamos en compañía. ¿Quién va a ser el que te va a andar persiguiendo en ese entonces? Tu amigo íntimo, tu guía, con el que te sentabas a comer en la mesa, con el que compartías tus secretos, con el que les contabas tus problemas y tus penas. Es más, el que te apoyaba, el que te instruyó en la iglesia, pero que después conociste completamente la verdad y decides apartarte. Ese te va a entregar. En el principio, el primer disidente fue Lucifer. En la época de Jesús, los disidentes en realidad eran los fariseos, los maestros de la ley. En la época de los reformadores, ¿quiénes eran los disidentes? La iglesia establecida en ese entonces, la Roma, la iglesia católica. Ahora vamos a llegar a nuestro tiempo para ver quiénes son realmente los disidentes.
El pastor en la mañana tocó algunos puntos de este transcurso de la disidencia. Y vamos a empezar a partir de 1903 en relación a la profecía de Daniel, capítulo 11 y versículo 41. La palabra de Dios dice: vendrá a la tierra hermosa y muchos caerán. ¿Cuántos dice ahí? Muchos. ¿Quién es el que va a venir a la tierra hermosa? En Daniel capítulo 11 y versículo 40 dice que es el rey del norte, el que viene a la tierra hermosa y a muchos hará caer. Y de acuerdo a los pioneros, ¿quién es el rey del norte? De acuerdo, él es el originador, él es el original rey del norte. Pero aquí en la tierra es el hombre de pecado, el hijo de perdición. La iglesia católica es el rey del norte. Pero dice que va a venir a la tierra hermosa. Y en esta tierra hermosa dice que va a hacer caer a muchos. ¿Cómo los va a hacer caer? Dice el comentario de este libro de Daniel en el capítulo 11 y el versículo 41. El que les digo que me regalaron. Desafortunadamente, el rey del norte ha entrado plenamente en la tierra gloriosa. Esta entrada ha sido, ¿cómo dice ahí? Secretamente. ¿Quiénes son los que trabajan secretamente? Los jesuitas son los que trabajan secretamente. Dice aquí, esta entrada ha sido secretamente lograda no solo mediante la infiltración jesuita, sino especialmente mediante la enseñanza de falsas doctrinas, que significan vino. Y ese vino es el vino de Babilonia, que dice Apocalipsis 17 y el versículo 15, que le da a beber a todas las naciones. Y sigue diciendo, vino a los ministros adventistas y a miembros que atienden universidades babilónicas y reuniones ecuménicas. ¿A dónde llegó el rey del norte? A la tierra hermosa. ¿Qué fueron lo que hicieron? Helena, la mensajera del Señor, predice el derrocamiento de la tierra gloriosa. Dice la mensajera del Señor, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día. ¿A quién usó Satanás para esta reforma? A los jesuitas. Y que de esta forma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe. ¿Qué iban a hacer los jesuitas? Iban a traer una obra de reforma, pero también su misión iba a ser que la iglesia renunciara a las doctrinas fundamentales de la fe adventista. Sigue diciendo, y que había de comenzar un proceso de reorganización. ¿Qué más iban a hacer los jesuitas? Vamos a reorganizar la iglesia adventista. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Dice ella. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados, sería cambiada nuestra religión, los principios fundamentales que han estado sostenidos
la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Los jesuitas vinieron para quitarnos los principios de verdad, descartarnos y cambiarnos nuestra religión y poner otros fundamentos y que creamos el error. Se establecería, dice la mensajera, una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, tendrían poco en cuenta el sábado y también al Dios que los creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. ¿Qué iban a hacer con los que se interpusieran en ese movimiento? Para que no se interpongan, ¿qué tienen que hacer? Tienen que quitarlos de en medio. ¿Y cómo los van a quitar? Matándolos, persiguiéndolos, encarcelándolos. Pero en nuestro tiempo, cuando usted quiere traer la reforma que tenían los pioneros, ¿qué hacen? También lo quitan, también lo hacen a un lado. Vaya usted a una iglesia, llámese organización, llámese local, o vaya usted a un ministerio y trate de hacer la reforma, trate de traer las enseñanzas verdaderas de los pioneros y fíjese usted y vívalo usted a ver si no lo hacen a un lado. Vayan y compruébenlo. Y ustedes van a darse cuenta cómo esta cita se cumple al pie de la letra. ¿Saben ustedes que tristemente en muchos ministerios independientes y de sostén propios tienen libros de una nueva orientación? Se los digo porque estos ojos, que si todavía no ha venido Cristo, va al pozo, que se lo van a comer los gusanos, lo han visto. Libros que no tienen nada que ver con el mensaje original adventista y que están en ministerios que se dicen llamar de sostén propio. Vayan a sus librerías, no me crean a mí, pero vayan y van a encontrar libros que no tienen nada que ver con nuestras creencias fundamentales. Sigue diciendo la mensajera del Señor. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo, ¿cómo dice ahí? Puesto al lado a un Dios. ¿Qué es lo que hicieron los jesuitas? Hicieron que el pueblo pusiera a un lado a Dios. Es decir, nosotros nos guiamos por los que digan nuestros dirigentes. Y si ellos lo dicen, es porque ha de ser cierto. Y han dejado a un Dios. Resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrería la estructura. Historia de la sigilosa entrada del rey del norte en la tierra hermosa y la caída de muchos. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel a Lot? Corre, porque
Si tú estás en un lugar donde están enseñando todo esto que dice la mensajera, corre. Llámese organización, llámese iglesia local o llámese ministerio independiente. Sigue diciendo. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan, ¿cómo dice ahí? ¿Cómo le llama? No es cualquier cosa, es un inminente peligro. Descuídense estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Muchos creen que Roma ha cambiado. Pero la mensajera del Señor dice, Roma nunca cambia. Sigue diciendo, pero ya será, como dice ahí, ya será tarde para salir de la trampa. Muy tarde. Si nos quedamos en ese lugar, hermanos, va a ser muy tarde cuando quieramos salir. Por eso Dios está levantando no al pastor Eliseo. Dios está levantando un movimiento para la reimpresión de estos libros. ¿Y saben cómo le llama la mensajera del Señor a estos libros? Los mensajeros silenciosos. Porque ellos son los que van a dar el mensaje a aquellos que quieran estudiarlos. Porque si ustedes solamente se quedan con lo que un servidor les diga o lo que el pastor les diga, estamos en la misma condición como que si estuviéramos en la iglesia nominal o en cualquier ministerio. Solamente hemos cambiado de lugar, pero seguimos en el mismo estado laodicense y tibio. Sigue diciendo la mensajera. Roma está aumentando sigilosamente su poder, que ni cuenta nos damos. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Por eso, como decía el pastor, nuestro cerebro no alcanza a discernir entre lo que es de Dios y lo que es de los hombres, porque esa influencia está ejerciendo su poder. ¿Saben cómo lo ejerce? En este libro que se llama Primeros Escritos, en la página 125, vi, dice ella, que no tenemos que desperdiciar tiempo escuchando fábulas. Nuestros pensamientos no deben ser distraídos así, sino ocuparse con la verdad presente y en la búsqueda de sabiduría, a fin de obtener un conocimiento más cabal de nuestra posición, para que con mansedumbre podamos dar razón de nuestra esperanza basándonos en las Escrituras. Dios, dice aquí, siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error. ¿Qué siente Dios? Desagrado. ¿Desagrado hacia quién? Hacia los que escuchan el error. Sigue diciendo ella, sin estar obligados a ir. Porque a menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error, como decía el hermano Marcos, a menos que te mande a dar un mensaje, puedes ir. Pero si Dios no te ha dado un mensaje para que vayas a dar allá, es preferible que escuches el consejo. Sigue diciendo,
A menos que nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error a la gente por el poder de la voluntad, no nos guardará. ¿Cómo dice ella? No nos guardará. ¿No nos guardará de qué? De escuchar el error. Y sigue diciendo, los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros. ¿Quiénes se apartan cuando nosotros nos sentamos voluntariamente a escuchar el error? Los ángeles. Es decir, el Espíritu Santo se aparta de ti. Porque el Espíritu Santo no puede estar donde habita la mentira. Porque ya lo dice su nombre, es santo. Sigue diciendo, los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él y por el poder de sus malos ángeles, y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. En realidad, ¿a dónde vamos? A un lugar oscuro, donde están los ángeles malignos. ¿Y cómo se le llama a ese lugar? Donde habitan los ángeles malignos. Léanlo en Apocalipsis 18. Ahí dice, ¿cómo se llama el lugar donde habitan los ángeles del diablo? Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 18 y el versículo 2. Y clamó fuertemente en alta voz diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha, ¿cómo dice ahí? Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave sucia. En realidad, ¿a dónde vamos cuando no está el Espíritu Santo y los que moran ahí son los demonios? Vamos a Babilonia. Si Dios nos ha llamado en el versículo 4, donde nos dice, salid de ella, pueblo mío, ¿cómo vamos a ir a introducirnos de nuevo a ese lugar? Por eso el profeta Moisés escribió en el libro de Deuteronomios, Jehová es la roca, Él fue el que te creó y te poseyó, pero tú eres un pueblo loco e ignorante, que te has olvidado de tu Dios. En la versión católica dice un pueblo loco y estúpido. Así dice de fuerte. Noten lo que sigue diciendo. Y en los corazones de los hombres, dice, ya está levantando sus soberbios e imponentes edificios, en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Sí que es inteligente. Son los maestros del disfraz. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y esta ya le ha sido, como dice ahí, no es que si querramos o no, es que ya se le dio la autoridad. ¿Quién se la dio? Para que todo lo que ocurra en este mundo tiene que venir por la autorización de Dios. Cuando Dios le dijo a
Cuando Lucifer estaba con Dios, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él ninguno? ¿Qué dijo el Señor? Ve. ¿Quién está dando la autorización? Dios. Dios. ¿Saben por qué Dios da esta autorización? Porque así como le dijo a el pueblo de Israel allá, mira, te voy a dar el maná, pero el sábado no lo vas a recoger. Y esa va a ser la prueba para ver si obedeces mis mandamientos. Así de igual manera, te voy a dar esta prueba. Y si tú dejas que Roma se infiltre, no estás del lado mío. ¿Qué no acaso dijo Dios y le dijo a Moisés? Dile a mi pueblo que no se junte con las naciones paganas, ni que haga alianza con ellos. Porque si lo hacen, van a pervertir a sus hijos y a sus hijas, a sus mujeres y a sus hombres, y los van a llevar en pos de dioses ajenos que ellos nunca conocieron. Y ahí está el resultado. Pronto veremos, palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Conflicto de los siglos, página 638. Me voy a saltar. Esta es la realidad de nosotros. Música nueva, nuevo estilo de adoración, nuevos intérpretes de la música, nuevos libros en todos los almacenes de las librerías adventistas. Y ahí están dos tipos de disidentes. Uno que clama a voz en cuello y el otro que es un perro mudo. Mientras uno está desenmascarando el error, el otro lo quiere esconder. Mientras uno está obedeciendo a Dios, el otro lo quiere tapar. Mientras uno está obedeciendo a Dios, el otro está obedeciendo a los hombres. Y eso que él pasó, muchos vamos a pasar. No crean que va a ser un trato amable y ligero. Los tiempos de los apóstoles volverán a ocurrir. Os expulsarán, os denunciarán, os perseguirán, y todo por causa de Cristo. Y esto es lo que ocurre en las librerías adventistas. ¿Qué más ocurre? El nuevo estilo de adoración con luces. Estilo teatro, cine, Hollywood. Esto está ocurriendo, ¿saben dónde? En la Universidad de Montemorelos, de donde salen los que ahora dirigen al pueblo, los que ahora, como dice el Señor, tus guías están ciegos, han perdido de vista mi camino. Estos son los que guían al pueblo. ¿De dónde creen ustedes que vinieron las velas? Del Babilonio, de la brujería, del catolicismo. ¿Y en dónde está ahora? En los servicios religiosos de la iglesia. ¿Saben qué es lo que se cumple ahí en esa foto? Lo que dice Salmo. Sus hijos sacrificaron a Moloch y los entregaron a los demonios y no conocieron su iniquidad. ¿Qué más ocurrió?
Vinieron las acreditaciones en los hospitales. Y en 1996, el Hospital Adventista Porter en Boulder, Colorado, se unió con el Hospital Católico para recibir credenciales. Y los que no se unen con los hospitales católicos no reciben ayuda financiera de la conferencia. También recibieron acreditación educacional. Y esto fue aprobado en 1929. Y recibimos un sistema de educación católico. Pero noten lo que dice la mensajera del Señor. Siento terror en mi alma cuando veo la situación crítica a la cual hemos llegado en sus días de ella. Las imprentas en la institución del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. Así que la escuela sabática que estudian los sábados, ¿de dónde crees que viene? De Roma, del Vaticano, de los jesuitas. Por eso encuentras en la escuela sabática mucha confusión. Y los editores que vienen ahí, si investigas su nombre, son jesuitas. ¿Y saben qué es lo más triste? Que ministerios ocupan la escuela sabática. ¿Y qué es lo que les están dando a los que se dicen ser llamar ahora ministerios independientes? Ellos dicen, nosotros ya no estamos bebiendo del vino de Babilonia, del vino de Roma. Pero qué ironía. Porque el mismo sistema que está allá, lo trajeron acá, solamente le cambiaron el nombre. Ya no estoy en la organización, pero ahora estoy en este ministerio. Ministerios como el de Esteban Bol, ministerios como el de David Gates, ministerios como el de Hugo Gambetta, donde ya no estamos en la conferencia, pero ahora estamos aquí, pero seguimos bebiendo los mismos errores de allá. ¿Saben por qué? Porque no hemos ido a casa y hemos escudriñado las Escrituras por nosotros mismos. Por nosotros mismos. Libros que vienen de la Universidad de Andrews. Todos ellos hechos por jesuitas. Todos ellos dicen que las 13 regiones están practicando la formación espiritual. ¿Cuántas regiones? Las 13 regiones. Ninguna se quedó afuera. Por eso dice la mensajera del Señor que pronto veremos y palparemos
los propósitos del romanismo. ¿Sabes cómo lo palpas? Leyendo tus libros. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que leen más los libros de esos hombres que la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Y sabes por qué? Porque la escuela sabática ahora es creada por hombres. Y cada día tú vas a las doctrinas de los hombres y te conformas con ese día de la escuela sabática. Pero te olvidaste de la palabra y del espíritu de Dios. ¿Quieres ver más? La hermana le iba a tomar una foto. ¿Quieres ver más cosas donde el rey del norte va a hacer que muchos caigan y donde muchos ya han caído? El ecumenismo, todos nosotros lo sabemos. El papado unido con el adventismo. Pero a los jóvenes, enseñándoles en la revista Adventist Messenger en inglés, enseñándoles a los jóvenes que ser gay no es pecado. Diciendo, pregunta, en esta fuente, ¿se le debería permitir a una persona abiertamente gay, es decir, homosexual, hablar o participar libremente de cualquier manera en el frente, es decir, la plataforma dentro de la iglesia? Respuesta: no veo por qué no, contestan estos dirigentes. Ser gay no es pecado. Simplemente significa que una persona sexualmente atraída por personas de su mismo sexo, eso es solamente lo que significa, pero que no es pecado. ¿Qué hacemos con la palabra de Dios? Ya la desechamos. Ya desechamos Corintios capítulo 6. Así como un alcohólico sigue diciendo, no deja de serlo, incluso permaneciendo abstemio durante años, la atracción homosexual no es pecado en sí, sino que se condena la práctica homosexual. Así el Espíritu Santo da poder para permanecer sexualmente puro de acuerdo con los principios bíblicos, aun cuando se sientan deseos homosexuales. Es decir, que usted puede tener en la mente la atracción hacia un hombre, pero que eso no es pecado, sino que se convierte en pecado hasta que usted lo practica. Sin embargo, ¿por qué dice la Biblia que dice que debemos ser perfectamente puros en todo? En vuestra manera de pensar. Vamos a mirar algunos ejemplos de disidentes. Primer anciano transexual nombrado y maestro de escuela sabática, participando en la plataforma y en el culto divino. Practicante. Coro adventista del séptimo día gay, cantando y alabando en Palm Spring Ranch, California.
Publicaciones como en la Adventist Board de febrero del 2008, donde dice: Dios es el creador de todas las cosas y ha revelado por medio de las escrituras un informe auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la puebla, y reposó el primer día de la semana. ¿Qué están haciendo con la palabra de Dios? Testimonios como calendarios de el ministerio de la mujer, donde el séptimo día es el domingo. El séptimo día es el domingo. ¿Qué dijo que iba a hacer con los que? ¿Qué iba a hacer con la tierra hermosa? Que entraría y haría caer a muchos. ¿Quiénes son sus líderes? ¿Quiénes los enseñan? ¿Quiénes los guían? ¿Qué doctrinas traen? ¿Qué es lo que el pueblo recibe? Jesuitismo, catolicismo puro. Y eso está hasta en los ministerios de sostén propio o independiente. Sorpréndanse más. En los hospitales adventistas haciendo cirugías plásticas. No solamente eso. Si usted va a esta página, va a encontrar ahí que también se hacen abortos. Se practican abortos. Cambiaron el poder que Dios le dio al espíritu de profecía y lo minimizaron. Los diezmos yendo a la bolsa de valores. Y luego los adventistas financieros funcionarios. Voy a terminar con esta cita. Ya nos llevamos 1 hora y media. Los que poseen la verdad, dice ahí, como ha sido revelada por Jesús, no deben, ¿qué dice ahí? No deben aprobar ni aún con su silencio la obra del misterio de iniquidad. Del ministerio de iniquidad. ¿Qué es lo que nos dice ahí? En pocas palabras nos dice que no seamos perros mudos. Que no solamente se lo dejemos a los pastores, sino que todos hablemos. Que todos demos la voz de alarma. Que todos escudriñemos y enseñemos. Solamente los pastores. ¿Por qué acaso nada más a ellos los van a decapitar? Que nunca dejen de hacer resonar la nota de alarma. Que la educación y la instrucción de los miembros de nuestras iglesias sean de tal naturaleza que los niños y los jóvenes comprendan que no han de hacerse concesiones a este poder, el nombre de pecado. Que no han de unirse. Ahora, Jesús simplemente, noten lo que hizo cuando Él miró toda esa basura en la iglesia.
El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Por tanto, ¿qué dice la mensajera? Jesús se apartó. Jesús, ¿qué hizo? Se apartó ¿De dónde? de Jerusalén, ¿De dónde? de los sacerdotes del templo, Se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje. Más claro no puede cantar un gallo. Allá tú y si decides quedarte, pero el mensaje se te ha dado. Como dijo el profeta Ezequiel, Señor, ya la sangre de todos estos que están aquí, quítalas de mi hombro. Porque ya ustedes han escuchado el mensaje. Y aquellos que se conectaron, hay dos caminos: obedecer o rechazar. Pero esa luz que te ha llegado te puede bendecir, o esa misma luz te va a condenar. Sigue diciendo, y se dirigió a otra clase de personas para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez se ha repetido la historia del retiro de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de la iglesia establecida, pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se vieron obligados a buscar otra clase que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los que profesan seguir, ¿cuántos? Pocos. Por eso este mensaje no es para muchos. Pocos. Pocos de los que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman, para proclamar la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces los que buscan la luz se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para obedecer. Si el Señor te ha hablado, no necesito decirte lo que tienes que decir. Eso el Espíritu Santo te lo va a poner. Ya no me toca a mí. Te voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para sellar este mensaje con el Espíritu Santo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Engrandecido sea tu santo y bendito nombre, Señor. Porque tu palabra y tus testimonios son tan claros para aquellos que buscan la luz. Gracias te damos, Señor, por esta luz hermosa que tú nos has mandado. Y gracias te damos, Señor, porque no nos has dejado solos. Tú vas delante de nosotros. Gracias, Señor, porque no nos trajiste a esta iglesia para confusión, sino que nos trajiste a esta iglesia, Señor, la manada pequeña, este grupito, Señor, que se ha reunido hoy para afianzarnos en la verdad, para afianzarnos en la roca,
para afianzarnos, Señor, en las verdades eternas. Y te ruego y te suplico, Señor, que este mensaje tú lo selles con tu Santo Espíritu. Que tú, Señor, lo escribas en letras de oro sobre nuestra mente. Y que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Te ruego y te suplico que nos mantengamos fieles a ti como la brújula al polo. Que seamos fieles al único Dios verdadero, aquel que dio su vida por nosotros, aquel que cargó la cruz por nosotros, aquel que derramó su sangre por cada uno de nosotros, y aquel que dijo, Señor, ven, pon los ojos en mí y yo te haré caminar por la senda de justicia. Hoy, Señor, te doy las gracias. Porque sé que aquí hay muchos hermanos que han padecido al igual que cada uno de los que hemos predicado. Pero sin embargo, Señor, tu iglesia fiel y verdadera no caerá. Y es esa, Señor, la que se mantiene fiel a tus mandamientos, a la que prefiere obedecer a Dios antes que a los hombres. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y los que no han tomado decisión, que en el nombre de Jesús de Nazaret se pongan de parte del lado de la verdad. Que se pongan de parte del lado del tercer Elías. Que se pongan de parte, Señor, de aquel grupo que va a levantar tu estandarte y que va a levantar la ley de Dios en medio de un mundo que se consume en pecado. Ya no estamos en tiempo de tardarnos, Señor, porque tu pronta venida está más cerca de lo que creemos. Pero te damos las gracias porque tú nos has escogido para ser parte de este remanente. Todo esto te lo pedimos, te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Puede pararse, puede retirarse.